A veces un simple número en una ley fiscal puede contar la historia económica de todo un país. Hoy vamos a desentrañar el artículo 17 de la Ley de IGV de Perú, porque es un artículo que está a punto de cambiarlo absolutamente todo. Venga, empecemos con la pregunta que, en teoría, todo el mundo cree que sabe responder. ¿Cuál es la tasa del impuesto general a las ventas, el famoso IGB, en Perú? Pues si la respuesta que ha venido a la mente es un único número, hay que saber que eso es solo la punta del iceberg. Porque detrás de esa cifra se esconde una historia. Bueno, una trama bastante compleja de debates políticos y de cambios económicos. Para entender bien toda esta historia, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a poner las bases del impuesto, para tener el contexto. Después, analizaremos la tasa actual, la que dicta el artículo 17. Luego, viajaremos un poquito en el tiempo para ver cómo ha cambiado. Y finalmente, miraremos hacia el futuro para entender la gran transformación que se nos viene encima y por qué es tan relevante. Venga, vamos por el principio. Antes de empezar a hablar de porcentajes, es fundamental entender sobre qué se aplican exactamente. La clave de todo está en la base del cálculo. Mira, la propia ley nos da la primera pieza del puzzle en su artículo 12, el impuesto bruto. Esto no es más que el cálculo inicial, es el resultado de aplicar la tasa del impuesto directamente sobre el valor de lo que se vende o del servicio que se presta. Pensemos en ello como el punto de partida de todo. Con esa base ya clara, ahora sí llegamos al corazón del asunto, el famosísimo artículo 17 y la tasa que define. Ahí lo tenemos, 16%. Esta es la respuesta que la mayoría tiene en mente, y con razón. Es el número que, a día de hoy, define el IGB en Perú. Pero ojo, este 16% no es un número que haya salido de la nada. Tiene una fecha de nacimiento, por así decirlo, muy concreta, el 1 de marzo de 2011. Fue cuando la Ley 29666 lo restituyó, o sea que no ha estado ahí desde siempre. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Esta tasa, que parece tan estable, en realidad ha estado, en constante movimiento. Ha sido un blanco móvil. Si miramos un poco hacia atrás, en 2011 se fijó el 16%. Años más tarde, en 2017, hubo un intento de bajarla al 15%, pero fracasó. No se cumplieron las metas de recaudación. Y este tira y afloja nos trae hasta hoy con la publicación de una nueva ley, la 3238/77, que va a redefinir por completo las reglas del juego a partir de 2026. Como se puede ver, esto es un campo de batalla legislativo. Las propuestas van y vienen, pero no todas llegan a buen puerto, y eso es un reflejo de las tensiones económicas y políticas de cada momento. Y con toda esa historia a las espaldas, llegamos al presente y, lo que es más importante, al futuro. Porque una nueva ley ha puesto en marcha un cambio que será gradual, pero desde luego muy profundo. El cambio es directo, es contundente. Una nueva ley modifica la tasa base del IGV. Y esto no es un pequeño ajuste, es un rediseño en toda regla del sistema fiscal peruano. ¿Y cuál es el nuevo número? Pues 14%. Una reducción de 2 puntos porcentuales que lo va a cambiar todo. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es fundamental. Si la tasa nacional del IGB baja, ¿cómo se compensa esa diferencia? ¿De dónde va a salir el dinero? La respuesta está en otro impuesto, el impuesto de promoción municipal, más conocido como IPM. Este impuesto es una pieza clave del Fondo de Compensación Municipal, el Foncomún, que es el que se encarga de distribuir recursos a los municipios de todo el país. Pero aquí está la clave del asunto. No es un cambio que vaya a pasar de la noche a la mañana. La ley ha diseñado una transición muy gradual. El IRPM va a ir aumentando medio punto porcentual cada año, empezando en 2026 y terminando en 2029. Es un plan de 4 años para reajustar el sistema sin que haya sobresaltos. Muy bien, después de todos estos detalles, de todas estas leyes y porcentajes, vamos a hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Por qué importa todo esto? Pues en esencia lo que estamos presenciando es un gran acto de reequilibrio fiscal. Por un lado, se reduce el impuesto nacional, el IGB, que baja al 14%, y a cambio se aumenta gradualmente el impuesto que financia directamente a los municipios. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues lo primero, que los impuestos no son cifras grabadas en piedra, para nada, evolucionan con el país. Segundo, que los cambios fiscales rara vez son simples. Aquí bajar un impuesto implica subir otro. Y lo más importante, estamos asistiendo a un cambio en el poder financiero, que se desplaza poco a poco del gobierno central hacia los gobiernos locales. Y esto nos lleva a nuestra reflexión final. Después de observar todo este recorrido del artículo 17, desde una tasa que parecía estable, pasando por una reducción fallida y llegando ahora a esta reestructuración tan compleja y gradual, ¿qué nos está diciendo esta evolución sobre el futuro de la política fiscal en Perú?